Hasta los momentos he publicado 3 libros. El primero de ellos en el 2012, Andamios, que se hace posible gracias a haber obtenido el cuarto Premio Nacional Universitario de Literatura, publicado por la editorial Equinoccio de la Universidad Simón Bolívar. Mi segundo libro aparece en el 2015 de la mano de la editorial Decir Ediciones, a cargo de la poeta Eda Armas, titulado Pasajero. Y mi título más reciente, publicado este año en Bogotá, titulado Ojiva. Este último, escrito a finales del 2017 en Valencia, Venezuela, y que se materializa entonces pues, en este 2019 en Bogotá. Sobre Andamios, mi primer libro, puedo comentar que fueron escritos enteramente en el año 2010, entre 2010 y parte del 2011, producto de una serie de lecturas específicas enfocadas en un poeta en especial, un poeta al cual admiro mucho, a José Watanabe, y de cuya obra pues puede decirse que le debe mucho mi libro Andamios. Yo creo que gran parte de las voces que de alguna manera trato de definir en Andamios o que se materializan en Andamios parten de la poética de José Watanabe, una poética, si se quiere, objetivista, que define muy bien el hablante poético. Siguiendo entonces con mi segundo libro, Pasajero, recoge una serie de experiencias escriturales y de lectura del 2014 y 2015. Es un libro que de alguna manera sigue por el aliento y por las motivaciones y por ciertos temas como la infancia y el oficio en sí como arte poética, que se acercan bastante a Andamios, pero ya hay una experimentación más consciente en cuanto al uso de las formas, de los temas. Un libro que también dialoga con algunas estructuras clásicas como la sextina, como la cuaderna vía, que es una estructura medieval, como el soneto, reflejadas en poemas de un aliento mayor, digamos, en ese sentido, pero que siguen, digamos, muy vinculadas con el entorno, con cierto trato con lo objetivo y que de alguna manera pues extiende lo que ya había ensayado en mi primer libro, Andamios. Ya dejando atrás Andamios y Pasajero, llega Ojiva, que es un libro que definitivamente desdice o rompe con lo que ya venía trabajando anteriormente. Es un libro que dialoga de alguna manera con el contexto sociopolítico venezolano y como dijo un amigo escritor venezolano en una entrevista reciente, que es una especie de contestación lingüística, si se quiere, al drama venezolano, pero un drama visto desde lo personal, desde una experiencia personal e íntima. Un poema donde hay un desbordamiento consciente, hay un uso pues deliberado de lo prosaico, si se quiere, del ritmo y de la estructura. También creo que parte de las bases de Ojiva es la estructura que se manifiesta en ese poema estructurado en 21 partes. Paralelo a la escritura poética, hay otros géneros u otros discursos en los cuales pues, me desenvuelvo o trato de moverme, como es el ensayo, o más que el ensayo, la prosa. En los últimos tiempos, la prosa ensayística se ha bifurcado
a otros tonos, a otras temperaturas, a otro aliento, manifestado no solo en el ensayo, sino en la crónica y en el diario. Y recientemente, podríamos hablar de un par de años a esta parte, la prosa ha roto sus cauces iniciales, digamos, esos cauces críticos propios de la reseña y del ensayo, para dar paso a una escritura más libre, más transgenérica, con un diálogo más consciente con otros géneros, y que de alguna manera en lo personal ha sido muy enriquecedora, porque allí, si se quiere, una libertad consciente, sumado también a la prosa narrativa, sin intenciones de escribir cuentos, o digamos que he ido insertando algunas obsesiones narrativas a esos textos en prosa. Entonces, quizá puedan leerse como crónicas, puedan leerse como diarios, puedan leerse como ensayos, y eso es lo interesante, esa hibridez que estoy experimentando en las lecturas recientes y en las escrituras recientes. Son textos que se han publicado recientemente en algunas revistas bilingües, y que pues me ha permitido tener, digamos, un espectro mayor en cuanto a escenarios para dar a conocer ese trabajo que en lo personal me inquieta, porque creo que abre algunas puertas interesantes en cuanto a lo discursivo. El diario, en lo personal, surge, o la escritura diarística surge en el 2014, en febrero de 2014, debido pues a la coyuntura político-social en Venezuela, de las represiones del 2014. Inicialmente surgió esa escritura diarística como una especie de refugio. En ese tiempo la universidad en la cual trabajaba se encontraba de paro, el país en general estaba en un estado de gran agitación y de represión, y era una manera de dialogar y de testimoniar, si se quiere, esos hechos que en lo personal vivíamos, porque en la ciudad donde vivía era uno de los puntos donde se efectuaba pues de manera más intensa las manifestaciones sociales, donde se veía con mayor notoriedad la represión del Estado hacia las marchas de aquel entonces. Y la escritura de ese diario, que parte en 2014, continúa en este 2019, continuó desde 2014, 2015, 2016 hasta este momento. Como todo diario, de manera infrecuente, es una escritura, si se quiere, un poco caprichosa, que se ha visto pues infectada por otros géneros, por otras lecturas, no solo las motivaciones sociales, sino también un diálogo pues personal con las lecturas, y también como escenario íntimo para probar otro tipo de discursos, y que pues de allí han surgido textos más extensos. Yo he publicado parte de ese diario de manera fragmentaria en algunos medios digitales, y si se quiere, pues forma parte ya de mis preferencias en cuanto al uso de la prosa en general. Hay una consecuencia feliz en medio de la tragedia, en medio de la diáspora. Y digo feliz porque permite que voces de la poesía venezolana sean conocidas en otros países. Y es lo que precisamente está ocurriendo en este momento. Es una diáspora
que no solo tiene una cara trágica tan visible para todos nosotros y para todo el continente en general, sino también es un espacio visible para dar a conocer a esas voces que están desperdigadas por Latinoamérica. De mi generación podría hablarles del poeta y ensayista Adalbert Salas Hernández, quien en este momento se encuentra en Nueva York y que han dado a conocer sus últimos 3 libros publicados precisamente fuera de Venezuela. Podría hablarte también de otro poeta de la misma generación, quien reside en Montevideo, Jairo Rojas, que de alguna manera se ha insertado a esa dinámica cultural de esa ciudad. Podría hablarte también de otra poeta joven venezolana, radicada en este caso en Inglaterra, Ania Varés, que de manera bastante prudente y si se quiere fuera de los grandes focos también ha dado a conocer parte de su trabajo reciente. Así pues sucede en México, sucede en Lima, sucede en Buenos Aires, Santiago de Chile, con otras voces pues que se han incorporado a la dinámica de cada ciudad. Eso es lo interesante, que son como siempre ha sido la tradición venezolana. La tradición poética venezolana siempre incorporó voces foráneas en el siglo XX. Y eso creo que está sucediendo con los poetas jóvenes actuales. En cada país, en cada ciudad, se han involucrado, se han insertado a la dinámica y eso va a producir o está produciendo un interesante diálogo que va a reconfigurar significativamente el panorama de la poesía venezolana desde el presente siglo, del siglo XXI. Mis referentes en poesía, digamos, de manera genérica, inevitablemente, pues la voz de José Watanabe, de Blanca Varela, que creo que son dos de los pilares de la poesía peruana y en general la poesía en español. En Venezuela siempre retorno a la poesía de Enriqueta Arbelo Larriba. Te podría hablar también de un poema fundamental de la poesía venezolana, El Muro, de Fernando Paz Castillo. Ya poetas más contemporáneos en Venezuela, creo que la obra de Yolanda Pantin, la obra de Igor Barreto, la obra de Reinaldo Perezó, la obra pues poco más atrás de Vicente Gervasi, pues han dado como un panorama en mis antecedentes personales. Ya saliéndonos un poco del género poético, podría comentarte mis lecturas recientes de narrativa. Creo que hay mucho que aprender de Juan Carlos Onetti, de sus novelas y sus cuentos. En lo personal he hallado muchas claves de escritura en su obra narrativa. Lecturas recientes de autores o narradores latinoamericanos, pues podría mencionar a Yuri Herrera, el escritor mexicano, Samantha Schweblin. He tenido lecturas felices con su obra narrativa, Distancia de Rescate, por ejemplo, su novela. En ensayo, siempre vuelvo al ensayo. Siempre hay autores a los cuales pues siempre retorno y en línea general pues ya en estos últimos
tiempos mi acercamiento más fiel ha sido pues hacia el género de la narrativa, hacia el género del ensayo y hacia los poetas de siempre, hacia los poetas que han estado presentes desde mis inicios. El poema Pescado del libro Andamios. Detrás de la cabeza y los ojos aún queda un poco de carne. Si tuvieras tiempo suficiente entre cada bocado, harías un conteo de las espinas, de las escamas que olvidaste desencajar. Debes comer, no dejar sobras. Imagina que el pez nadó hasta tu plato, olvidando su hogar debajo de las olas. Imagina que se deshizo del sol, de las algas, que ya no va a desovar. Alimenta tu carne con nueva carne. El pescado está frito. No temas. Si no sangra, no hay pecado. El poema número 1 de Ojiva. Y no tanto la muerte, sino la pérdida de todo temor a morir. Y no tanto ser aplastado o convertido en quietud blanca, sino el convencimiento de vivir sin motivaciones reales. Sin miedo iban a buscar motivos para no morir y justificar la monotonía de la búsqueda incansable. Seguían viendo el pecho al aire, pequeño, en lactancia materna, y en esa mínima boca de niño que chupa el pecho y los pacientes que miran la succión. No se logró registrar las maneras de aniquilar. La onda expansiva duró tanto y tan sostenida fue su trayectoria que la muerte llegó y se ajustó a la medida de todos los zapatos roídos. Cansados de tantos pasos alrededor de la ciudad, en búsqueda tenaz y bastante agotadora de esos globos que de la ojiva caían. No se sabe si bolsas nutricias o vacías, pero muy aptas para la asfixia de todos. Ninguna escoba pudo barrer tanto polvo blanco del suelo. Del cielo nadie pudo atajar la caída del fuselaje y su inestable movimiento. Al fin cayó la ojiva y cayó a quienes aún gritaban. Ojalá hubiese quedado algún sobreviviente para contemplar este paisaje de cal, lienzo sin matices, solo figuras blancas, enflaquecidas, que si se tocan se desploman y generan una nube de fino polvo, más bien cenizas.